Hola chiquillos, espero se encuentren bien. En este video quiero mostrarles algunas cosas que quedaron pendientes de la vez anterior. Como ven, coloqué una imagen aquí para que nos estemos referenciando en cuanto a las texturas que hay que añadir al modelo. Así que vamos a comenzar con eso. Como ustedes ven, aquí coloqué la parte que lleva el adobe, las divisiones de adobe, que son esas, las cuales ya incluí en mi modelo final, pero les voy a hacer el paso a paso de lo que ustedes deberían hacer más o menos y cómo lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí en esta pared frontal, yo coloqué las texturas del adobe que son de 55 centímetros de largo por 20 de ancho hacia arriba. Estas las fui superponiendo de esta forma. Hice por ejemplo distintos bloques, los que fui agrupando uno al lado del otro, pero también lo podía hacer con líneas como lo hice en este caso, por ejemplo, en que solo son, digámoslo así, como rayas que uno lo va haciendo en la parte frontal. Ustedes lo pueden hacer así, ir haciendo las líneas, o lo pueden ir haciendo pequeños bloques como lo hice yo en la primera parte. Luego hice la parte de los ladrillos que ya son más pequeños y esto lo hice todo con líneas. Y solo fui copiando y pegando como una serie sobre otra. Eso es súper fácil, ustedes lo pueden hacer tomando en cuenta las medidas reales, por ejemplo, que tienen en sus modelos y traspasándolo al modelo digital para que se vaya viendo más realista y para que posteriormente puedan trabajar con las texturas en las distintas caras. No es necesario, por ejemplo, hacerlo en todo el modelo. Si es que ustedes van a trabajar con la cara frontal, por ejemplo, no es necesario hacerlo en la parte posterior, porque eso solo ralentiza el modelado en 3D. Por ejemplo, aquí yo tengo solo textura en la parte frontal y para atrás no tengo nada. Pero si ustedes para exportar el modelo, por ejemplo, quisieran hacerlo así desde una esquina, necesitarían ahí rellenar con textura la otra cara. También hice este video porque había muchas personas que tenían estas estructuras como más raras, más distintas, y que iban como creciendo en alusión como a un cono. Por ejemplo, habían copas de agua, había una pequeña bóveda para hacer carbón. Entonces, quería explicarles cómo se hacen estas estructuras y cómo también agregarle estas líneas de división aquí, donde muchas veces como que se recubre con zinc o con madera, cosas así. Ya, por ejemplo, vamos a empezar con esta figura, que son hexágonos. Y lo que vamos a comenzar haciendo es tratar de lograr esa figura donde la parte de arriba es más ancha y la parte de abajo es más pequeña. Aquí lo que ustedes pueden hacer son dos cosas. Por ejemplo, pueden tomar esta línea exterior, que es la que ustedes necesitan levantar, y con la M ustedes aprietan la flecha hacia arriba y lo levantan, 10 metros. Y ahí ya les va quedando cónico hacia abajo. También pueden levantar la parte del centro e invertirlo. Lo pueden hacer de las dos formas. Si ustedes se fijan, aquí me aparece a mí, eh, me aparece esto como si no tuviera cara, sino como si fuera todo solo una cara. Pero a ustedes que les quede así, solo basta con seleccionar todo. Con seleccionar todo me refiero hasta que aparecen esas líneas intercaladas, porque ahí ya estamos viendo que se selecciona la división de la cara. Y ahí apretarle en la parte de suavizar aristas, apretar o desactivar alisar normales. Y ahí ya si ustedes se fijan, ahí ya se pueden distinguir distintas caras. Ahí, por ejemplo, yo lo tengo con 50 grados, por eso no se ve la línea, pero al sacarle todos los grados, ahí, ahí ya se ve normal. Esto, por ejemplo, se puede usar cuando ustedes no quieren que se les vea como distintas caras, sino que se vea como un conjunto. Ahí pueden ustedes suavizar aristas o alisarlas, como sea pertinente. Por ejemplo, en este caso también tengo un tipo cono, pero aquí les voy a enseñar a hacerlo de la otra forma. Por ejemplo, esto lo voy a subir hasta los 10 metros, por ejemplo. Ya. Ahí tengo el círculo superior y el círculo inferior. Los dos tienen el mismo centro, eso es muy importante. Y ahí, por ejemplo, aquí yo voy a tengo que hacer un tipo corte. Por ejemplo, ahí, si ustedes ven, ahí se me provoca un corte a mí de la estructura. Por ejemplo, si yo quiero hacer que esto gire en torno a mi eje y me conforme eso como un lleno, lo que tengo que hacer es esto. Situar un eje central y un recorrido de lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, aquí voy a ir a herramientas y a la herramienta sígueme. En la parte de arriba, herramienta sígueme y voy a apretar la cara que yo quiero proyectar. Al yo apretar esa cara,
estoy haciendo que esta siga todo el curso de lo que se ve ahí en rojo. Y si se fijan, ahí me quedó una estructura casi similar a esta, pero en lleno. Yo también le puedo eliminar aquí la parte superior, por ejemplo, si se fijan, como que estos dejan unos pequeños errores, pero se pueden eliminar y ya no hay problema. Y para que ustedes quieran hacerlo, por ejemplo, con estas líneas, lo que tienen que hacer es solo quitarle la suavidad al volumen. Yo selecciono todo, incluso mis líneas segmentadas, y le quito o le pongo alisar normales. Y ahí ya me queda como estas de acá. Ahí ya puedo ir haciendo, por ejemplo, más líneas intermedias, si es necesario. Por ejemplo, como se ve ahí. Ya. Y con la misma herramienta que yo les enseñé recién, pueden hacer esto. Por ejemplo, aquí tengo 3 círculos. El de abajo es mediano, luego el del medio es más grande y el de arriba, el superior, es chico. Y lo voy a hacer con la misma herramienta que lo hice anteriormente. Me voy a herramientas y sígueme. Y presiono la cara que quiero hacer girar en torno a un eje y la voy guiando por todo como el caminito que yo le hice, hasta llegar al final. Si se fijan, ahí me creó la cúpula superior. Y luego con la parte de abajo lo mismo. Y ahí. Si se fijan, ahí quedó igual a las que tenemos allá, solo que de diferencia tiene que no se le ven las líneas verticales, que eso se soluciona ahí, en suavizar aristas, y ahí ya se pueden ver distintas como secciones en el objeto, los cuales ustedes después pueden pintar en Photoshop y todo eso. También quiero enseñarles cómo exportar la imagen del 3D para trabajarla en Photoshop, que es de la siguiente forma. Por ejemplo, yo aquí lo voy a hacer, voy a sacar mi imagen de manera frontal. Entonces yo tengo que situarme aquí frontalmente. Ustedes lo pueden situar, por ejemplo, a la altura del ojo, que ahí estaría más o menos a 1,50 m, 1,70 m. O lo pueden situar como que yo lo veo desde abajo, que en mi caso es desde abajo porque mi galpón está como en la cima de un pequeño monte. Para esto ustedes tienen que moverse y situar el galpón. Es importante, me decía la profesora, que ustedes tienen que exportar estas imágenes con vista de 2 puntos. Es decir, por ejemplo, ustedes se van a la parte superior donde dice cámara, al lado de ver cámara, y bajan y les dice proyección paralela, perspectiva o perspectiva de 2 puntos. Ustedes tienen que apretar perspectiva de 2 puntos. Con esa se va a trabajar ahora, porque esa mantiene como la imagen lo más real posible. Ustedes no tienen que apretar luego de haber seleccionado perspectiva de 2 puntos, no tienen que apretar el scroll porque se les va a salir. Por ejemplo, yo aquí lo aprieto y se me va a perspectiva normal. Sino que solo lo que solo pueden hacer después es moverlo con la manito. Luego de esto ustedes se van a ir a estilos, que me aparece en la parte en el lado derecho, y a la parte que dice estilos predeterminados, línea oculta. Si no les aparece la parte de estilos aquí al lado, ustedes se van a ventana, bandeja predeterminada y ahí activan la parte de estilos. Ya. Como les decía, se van a estilos, estilos predeterminados y línea oculta. Ahí les aparece en blanco y ustedes tienen que sacar una imagen así, una imagen tal cual como le aparece a la vista, y otra se van a edición y le desactivan las aristas y le ponen abajo las sombras, que está más abajito. Ahí ustedes las sombras las pueden ir regulando de acuerdo a la que les aparezca más atractivo en su modelo. Por ejemplo, yo voy a exportar la siguiente escena. Esa es una de las líneas, solo líneas, y esta es la otra donde yo tengo las sombras, pero aquí en la parte de las sombras solo les debería aparecer la sombra, entonces ustedes le quiten la parte de perfiles, tal cual como se ve ahí. Aquí ustedes pueden activar o desactivar cosas. También pueden incluir la profundidad o extender las líneas, pueden hacer muchas cosas. Y si quieren ustedes, por ejemplo, grabar alguna escena como las que yo tengo aquí, lo único que tienen que hacer es irse a la parte de escenas que está a la derecha y agregar en el más o quitar, por ejemplo, si yo quiero quitar la escena 3, la elimino. Solo así. Y cada escena se le guarda con el, digamos, con el estilo que ustedes están trabajando en el momento. Por ejemplo, la escena 1 me aparece solo con líneas y la escena 2 me aparece con líneas y sombra. Por ejemplo, en este caso yo le puedo ahora, le voy a editar, quitar los perfiles, y lo que hago para que me quede así, le pongo con el botón derecho actualizar, guardar con un nuevo estilo. Y ahí, por ejemplo, me queda la 1 con las líneas y la 2 solo con las sombras.
Por último, para guardar las imágenes que estamos sacando, vamos a exportar la escena de líneas. Nos vamos a archivo, exportar, gráfico 2D y el nombre del archivo, que ustedes pueden colocar lo que les sea pertinente. Y abajo, tipo, archivo PDF. Para modificar ustedes igual tienen que irse a opciones que sale abajo a la hora de exportar, opciones y guardarlo al menos con un ancho de 100 centímetros. Aceptar y ahí se guarda, exportar. Y para las sombras, lo que tienen que hacer, se van a la otra escena de sombras, archivo también, exportar, gráfico 2D, pero ahí le cambiamos a PNG. Porque el PNG es mucho más fácil de limpiar si solo vamos a trabajar las sombras. Y ahí también se van a opciones, resolución de mínimo 3600 píxeles de ancho. Aceptar y exportar. Y ahí estaríamos, chiquillos, con el video de esta semana. Que estén muy bien.